Buenos días a toda la prensa presente. Un agradecimiento muy especial de nuestra parte por acompañarnos en este momento que realmente es un momento muy importante y muy problemático para nuestro sector. Debido a las medidas que el Poder Ejecutivo ha decidido en el día de ayer, nos vemos en la necesidad de llevar adelante un cronograma de medidas de protesta o medidas de fuerza, como se quiera mencionar, ¿no? Y hemos decidido entre las cuatro entidades de la mesa de enlace comenzar un cese de comercialización el día jueves próximo a las 0 horas, que continuará hasta el viernes 28 a las 24. Lamentamos profundamente tener que llegar a este momento. Es una medida que a nadie le gusta y mucho menos a nosotros como sector productivo. Pero creemos que el camino y las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo son profundamente erradas. En lugar de tomar medidas de restringir y suspender la exportación como lo ha hecho, creo que se necesitaría tomar el camino contrario, que es el de incentivar la producción para que de esa manera esté abastecido normalmente el consumo interno y la exportación. Lamentablemente también en varias oportunidades hemos tenido reuniones con muchos funcionarios, y las dos reuniones que hemos tenido también con el presidente de la Nación, hemos hecho llegar esta preocupación, hemos hecho notar hacia dónde había que dirigir estas medidas y cuál es el rumbo que habría que haber tomado. Lamentablemente no se nos ha escuchado y llegamos a esta instancia, como digo, muy lamentable. Eh, Instancia que consideramos que no tiene en cuenta de alguna forma la solución para el común de la sociedad argentina, y por supuesto creemos que no va a encontrar la solución tan deseada, que es poder que el común de la gente pueda acceder con precios accesibles a la carne en este caso y a los productos alimenticios. Bueno, por mi parte yo no tengo más nada, no quiero ser tampoco abusar del tiempo, y le dejo la palabra a mis colegas y por supuesto posteriormente a disposición para responder todas las consultas que quieran hacer ustedes como periodistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días o buenas tardes. Por acá todavía no hemos almorzado, así que también reiterar el agradecimiento a todos ustedes por este acompañamiento. Es un momento difícil en nuestro país y lamentablemente le decimos al gobierno que este no es el camino. Este no es el camino. El del intervencionismo, el de medidas aisladas, no es la forma de cuidar el bolsillo a los ciudadanos ni cuidar la productividad en la Argentina. ¿Qué hacemos después de esta medida aislada? No hay plan económico, estimados periodistas, no hay un plan de producción, no hay un plan a la cual se pueda arribar, como decía Jorge, a una mayor producción que va a dar mayor trabajo y empleo. Esto es lo mismo que países como Corea se le impida exportar celulares, o que a Japón sus autos insignes. ¿Cómo se nos va a prohibir a nosotros algo que forma parte de nuestra esencia productiva, de la ruralidad? Una actividad que conta transversalmente a todo el país. Y señores, la exportación no limita, no conduce a una mayor situación de precios en la Argentina. El problema de precios en la Argentina es el problema de la macroeconomía. Es el problema que en el país no existe un plan económico ni un control de gasto por parte del Estado y su situación de emisión monetaria. Y encima controlan lo que puede ser tanto en la alimentación saludable y sustentable como es la carne, prohibir su exportación.
estamos llevando al productor a una situación de desaliento, de desconfianza. Señor gobierno, este no es el camino. ¿Cómo puede ser que el señor presidente haya estado en una gira por el exterior y la primera medida es no cumplir con lo pactado en nuestro comercio exterior? Esto es un papelón, esto es una situación de desaliento interno muy grande y no mirar las causas del problema. Y las causas están justamente en una situación de no tener rumbo ni conducción económica a favor de la producción, a favor del trabajo y el empleo. Por esto, estamos 8 días de jueves a jueves del cese de comercialización de carnes en todos sus tipos, en todas sus formas, de carne vacuna en todas sus formas y estilos, porque creemos que no puede pasar desapercibido un intervencionismo en que no hemos sido ni convocados, ni acordar, ni buscar el acuerdo para encontrar una mayor producción y mejorar lo que puede ser, que es justamente producir más para que haya más oferta de bienes, más oferta de carne y de esa manera que todos los argentinos tengan acceso a nuestro clásico asado. Muchas gracias. Le doy lugar a Daniel. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. En este momento que se repite en la historia y que no tiene razonabilidad desde la perspectiva económica y desde las medidas económicas. Yo, si se puede, quería proyectarles algo por los ojos entra verdaderamente el 2006 en la Hola, sí. Carlos, seguí vos porque Daniel está silenciado. Si puedes seguir vos, Carlos, por favor. O Carlos Achetoni, por favor. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Hola. Dale. Ahí está Daniel, ahí sí. Bueno, disculpen, les decía disculpen por ingresar tan tarde. La perspectiva histórica y básicamente, digamos, la falta de razonabilidad económica de todas estas medidas. Ustedes estaban viendo un gráfico que, bueno, básicamente demuestra lo que siempre decimos, son datos oficiales y claramente, digamos, se ve allí cómo es la caída a partir después del 2006, que arrancan todas estas medidas, digamos, retractivas para el sector, cómo se ve de alguna manera la caída de 10 millones de cabezas. A partir de ahí, lo más importante es que esas 10 millones no son cualquier 10 millones de cabezas, son la fábrica de terneros. En ese periodo se perdió 3,7 millones de vientres, que es quienes producen los terneros y los que producen de alguna manera la posibilidad del crecimiento de la ganadería argentina. Y además, estas vientres justamente son en general el productor más vulnerable, el último eslabón de la cadena, el criador, el que además está más lejos en el territorio y en los territorios más ásperos. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que implica esta caída tan brutal de la fábrica de terneros? En 3 años se logra, digamos, esta caída de 3,7 millones de vientres, pero cuesta 7 años revertir la curva, o sea, 10 años para volver a tener el mismo stock de vientres, la misma fábrica de terneros, 10 a 11 años. Verdaderamente un tiempo increíble mientras nuestros competidores en el mundo avanzan y dejan
digamos, con mayor producción, mayores exportaciones, nuestra posición muy rezagada a nivel del mundo. Lo repetimos muchas veces, de tercer exportador mundial pasamos a más del 15 puesto y verdaderamente ha costado mucho remontar eso. Entonces, de allí ver el efecto que tiene sobre el futuro, y especialmente el gráfico que venía, tiene que ver con la falta finalmente la falta de efecto sobre el terreno buscado, que tiene que ver con la baja de los precios. Ahí queda demostrado, como ven en ese gráfico, que los precios de la carne al consumidor finalmente en la historia terminan subiendo. A lo mejor, como decíamos, es pan para hoy, hambre para mañana. En el corto plazo, como ustedes ven ahí, tardó un tiempito, digamos, en subir. Pero finalmente después se da ese escalón y lo que sucedió aquí es como está medido en términos de moneda constante, la carne subió por encima de la inflación incluso, ¿no? Entonces, verdaderamente, desde la razón económica no se puede explicar este tipo de medidas, no se puede entender, tropezar con la misma piedra y emprender el mismo camino. Por eso, digamos, esta reacción que verdaderamente no tiene que distraernos de otras cuestiones que están sucediendo en Argentina, ¿no? Porque finalmente siempre el enemigo buscado, especialmente por la línea, digamos, que está predominando en el frente de gobierno, el kirchnerismo, somos el campo, somos los productores agropecuarios, y sirve de cortina de humo para tapar muchas cuestiones que están sucediendo en la pandemia, en la salud, en la economía, en la inflación, y básicamente además en la estabilidad de nuestras instituciones republicanas, ¿no? Como estamos viendo el avance que se está dando en la justicia y el tratamiento entre gallos y medias noches de toda una reforma que realmente impacta, por supuesto, digamos, en la justicia, pero nos impacta a todos los ciudadanos finalmente en las decisiones del día a día. Entonces, verdaderamente estamos muy disgustados, el campo está muy disgustado y queremos expresar nuestro disgusto y nuestro rechazo a esta medida, con esta medida que bien anunció Jorge Chemes, y que por supuesto la seguiremos trabajando con nuestras bases, con nuestras digamos, comisiones directivas respectivas y con todos los productores, pero que ya hemos recibido enorme cantidad de apoyos de consignatarios, productores de todo el país, gente que está involucrada en la cadena, porque como decimos acá, en esas curvas que yo mostré, le va mal a la ganadería, pero finalmente le va mal a toda la Argentina. Se pierden miles de puestos de trabajo, se pierde riqueza, como lo vimos ahí. Esa caída que mostré en esos gráficos, nosotros la tenemos medida, impacta en más o menos 30.700 millones de dólares, que fue un activo que perdió la Argentina en ese momento. Entonces, verdaderamente, como bien dijo también Yanis Soto, lo hemos explicado, lo hemos tratado de dialogar, pero no se nos escucha y se nos utiliza, me parece, frente al resto de los problemas como cortina de humo, ¿no? Para otras cuestiones. Así que voy terminando por acá y quedo abierto a cualquier pregunta luego. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia de prensa. Sinceramente, es un día muy triste para la Argentina tener que estar tomando este tipo de decisiones, porque en un momento de la escarapela, tener que salir a defender otro emblema nacional, que es la carne argentina. Un atentado al desarrollo, al progreso, un déjà vu, una vuelta a lo que sucedió en el pasado, y qué tan caro le costó a todos los productores y especialmente a los que me toca defender, a los pequeños y medianos productores, en donde las cabezas de ganado pueden desaparecer y paulatinamente, aún con muchos años, se pueden recuperar. Lo que no podemos recuperar es a los productores que salen de circuito. Y esto lamentablemente nos duele. Y hoy créanme que me duele la Argentina en la situación que se encuentra. Me duele la pobreza, me duele el estado sanitario en el que nos encontramos, y nos duele profundamente las malas determinaciones y las malas decisiones inconsultas, unilaterales que están tomando. Sinceramente, nos hubiese gustado, así como hemos sido voluntariosamente aportantes de instancias en donde nos han solicitado estar,
como el Consejo Económico y Social y como cualquier otra mesa, como la Mesa en contra del Hambre y como muchas otras instancias, el sector productivo no solo está para aportar su producción, su riqueza, su ingreso de divisas, la generación de empleo, sino que también está para aportar ideas. Pero difícilmente podemos hacer cuando nos enteramos de las decisiones por los boletines oficiales o por los medios, y totalmente inconsulta es nuestra situación. Realmente asistimos hoy a una conferencia de prensa muy triste y a una determinación lógica que la han pedido a lo largo y ancho de todo el país. Nunca he visto en los años que llevo de presidente una decisión tan unánime de la fila de la Federación Agraria a repudiar y a salir organizadamente en conjunto con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias a defender el patrimonio nacional, que es su riqueza, su trabajo, y de esta manera, con mayor cantidad de generación de producción, cuidar la mesa de los argentinos. A la pobreza se la combate y se saca a la gente de la pobreza con trabajo, no con medidas que le abaraten el acceso y con situaciones de asistencia indefinida. Así, lo único que generamos es mayor presión impositiva, menor posibilidad de que tengamos accesibilidad a los alimentos. Y esto, sinceramente, créanme, nos ha preocupado en demasía. Lo veníamos anunciando desde Federación Agraria la semana pasada con un comunicado muy duro, y lamento mucho no haberme equivocado, porque estas son las consecuencias de lo que se venía preanunciando. Muchas gracias a todos, y como el resto de los presidentes quedamos a disposición de sus preguntas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos a habilitar el turno de preguntas. Ale, ¿quién es el primero que tiene pedido palabra? Tengo la primera pregunta de César Laborde, que la escribió en el chat, si quieren puedo hacerla por ahí. Si esto no da resultados, ¿se tomarán medidas más fuertes? César Laborde, de Radio Teodelina, Hablemos de Campo TV. Para el que quiera, no la dirige a ninguno de los 4 presidentes, por supuesto. Si me permiten, perdón. Si me permiten, dale, Jorge. Yo diría de que este es el comienzo de un paquete de medidas que evidentemente, si no obtenemos una respuesta clara, una respuesta concreta y que responda a los pedidos del sector, sin ninguna duda que vamos a ir incorporando diferentes metodologías y otros sectores también que están afectados a nuestro sector productivo agropecuario. Que desde ya que no suene como una amenaza de ninguna manera, simplemente lo que queremos demostrar es que hay una estrategia armada para poder obtener respuestas y que no solamente quede como una manifestación de desagrado o como una medida de protesta. Gracias, Jorge. Si querés sigo yo, Seba. Está la pregunta de Lara López Calvo, del Cronista Comercial. Para cualquiera de los 4 presidentes, si se pueden dar detalles de la medida, horario de comienzo del cese de comercialización, finalización, si abarca granos y carnes, solo granos, si se pueden explicar mejor o explicitar mejor la medida que se anunció. A ver, permiso. La medida comienza a las 0 horas del jueves y termina el viernes 28 a las 24 horas. Va a ser de todas sus categorías de hacienda, no así de comercialización de grano. Gracias, Carlos. Pregunta para Daniel Pellegrina. ¿En qué periodo la carne vacuna subió 54% de precio al consumidor según la información que surge del cuadro que presentó? Sí, ahí abajo habla de 2009 donde llega un salto, después se mantiene y ustedes han visto ahí el serrucho, después podemos pasar ese gráfico. ¿No me escuchan?
Me hacen ruidos como que no me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí, Daniel, ¿se escuchó? Sí. Se escucha perfecto, Daniel. No se escuchó. ¿Se puede reiterar, por favor? 2009 es el año donde se da ese salto tan brusco, pero después se repite, digamos, de asaltos cortitos. Pero claramente medidas que empezaron en el 2006, digamos, y fueron escalando y que además se anunciaron también por pocos meses. El primer cierre de exportación era por pocas semanas, después se fue prolongando, duraron un montón de años esas medidas, y el efecto fue el que les traté de mostrar, ¿no? Una destrucción de la máquina de fabricar carne de Argentina. El efecto se dio un poquito retrasado del 2006, donde arranca, digamos, todo este proceso, pero el efecto se persiste hasta el día de hoy, donde básicamente, digamos, el salto sigue estando presente. Gracias. Siriaco Torres, de 9 de julio, tiene lugar para preguntar, que pidió. Gracias, Alejandro. Buenas tardes para los presentes. La pregunta es para Jorge Chemes. ¿Por qué creen que el gobierno argentino no quiere escuchar al campo? Y la segunda pregunta que entrego es, ¿han hablado de esto hoy con la cadena agroindustrial, la CCA? Diría de que el gobierno en todo momento ha mostrado dificultades o incomodidad, si se le puede llamar así, para dialogar con el sector agropecuario y concretamente con las 4 entidades de la mesa de enlace. Si se toman este tipo de medidas, creo que hay una conjunción de malos diagnósticos y de falta de conocimiento de cómo funciona la cadena comercial agropecuaria. Y también hay un alto componente ideológico en el cual esos diagnósticos están compenetrados por, yo diría, de que ideologías o una visión del campo de hace 100 años atrás. Esta mezcla o esta conjunción de equivocaciones lleva a tomar sin ninguna duda estas medidas equivocadas. Lamentablemente nosotros hemos puesto a disposición del gobierno y de los funcionarios muchas veces todas las herramientas o toda la información que teníamos al alcance para que puedan utilizarlas en el buen sentido de la palabra, pero sin embargo siempre se ha decidido por este camino equivocado. Para todos los disertantes, ¿existen acuerdos de acción conjunta? Antonio Monteagudo pregunta, ¿existen acuerdos de acción conjunta con otros sectores de la agroindustria y la comercialización ante esta veda a las exportaciones de carnes? En la eventualidad que el gobierno prolongase la vigencia de este tipo de medidas, ¿qué nuevas acciones prevén adoptar? Para cualquiera de los 4, ¿eh? Si me permiten, yo diría de que, como mencioné en una anterior pregunta, esto es el comienzo de una estrategia que se va a ir adaptando de acuerdo a las respuestas que tengamos. Y sin ninguna duda vamos a estar respondiendo a lo que nuestros representados o los productores a quienes representamos vayan solicitando, que va a tener un dinamismo que sin ninguna duda irá siendo analizado de acuerdo a la evolución de esta medida de protesta. Sí, complementando ahí. Dale, Dani. No, solamente hemos recibido el apoyo, como dije, de muchos de los integrantes de la cadena de la carne, preocupados, digamos, porque también han sufrido en la espalda propia, digamos, estos problemas en el pasado, y rápidamente se pusieron contestes con la propuesta de medida que nosotros sacamos adelante. Decirles además que este es un gobierno democrático que todavía tiene muchos años, 2 años por lo pronto por delante, y nosotros tenemos que también ir mirando, digamos, ese escenario desde, digamos, nuestras acciones, entendiendo además una sociedad que está crispada, una sociedad que está muy afectada por el tema económico, ¿no? Y también, por supuesto, con el tema sanitario y la pandemia. Así que realmente en ese sentido tenemos que también poner todo esto a la hora de tomar decisiones y por supuesto nuestras decisiones no buscan afectar absolutamente a nadie,
ni generar ningún perjuicio, sino que es reclamar por lo que, digamos, especialmente por el futuro, que es lo que nosotros vemos en riesgo, ¿no? Gracias, Sí, Daniel. ahí Dale, Carlos. Sí, quería complementar que hemos tenido la disposición de otros sectores de carne sustituta, también queriendo acompañar la medida, e incluso de sectores de producción de granos que también quieren acompañar la medida, y obviamente que eso lo vamos a ir analizando. La medida comienza, tiene un inicio y fin, pero el diálogo no tiene inicio y fin, va a estar siempre latente, y nuestra voluntad es terminar con este conflicto, ni siquiera iniciarlo, y también estamos abocados a que haya resolución pronta, y no una continuidad y una escalada del conflicto. Gracias, Carlos. A Carlos Yanisoto, dos consultas. Una, el gobernador de Santa Fe, Ignacio Melucci, pregunta. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, rechazó el cierre de exportaciones contundentemente. ¿Intentarán dialogar con los gobernadores? Está silenciado, Carlos. ¿Son dos preguntas, Ale, o esa sola? No, esa sola pone Ignacio. Bueno, mucho gusto, Ignacio. Hace tiempo que dentro de la estrategia de la mesa de enlace está el vínculo con los señores gobernadores por el carácter federal de nuestras instituciones, porque consideramos que la ruralidad en general está ninguneada por estos años de gestión, y necesitamos concientizar a nuestros gobernadores del daño que se está produciendo, de la oportunidad que está perdiendo la Argentina para crecer, para desarrollarse, para dar trabajo y empleo. En la mesa de enlace está en una posición constructiva, aportando ideas, ya sea de los 14 puntos que hemos manifestado en un comienzo y que le entregamos al señor presidente, como de cada una de las instituciones hemos continuado enriqueciendo distintas propuestas que están vinculadas a las distintas actividades productivas, las distintas economías regionales, y esto justamente es lo que queremos, y seguimos conversando con todos y cada uno de los gobernadores, porque esta construcción productiva tiene que ser una construcción federal, para que estas medidas aisladas, caprichosas, intervencionistas, no sigan avanzando por el tremendo daño que ya mis colegas han manifestado, y que lo hice también al comienzo, porque aquí no hay ningún plan, estamos a la deriva y necesitamos federalizar el país, y en esto el rol con los gobernadores es fundamental, y en eso está la mesa de enlace junto con otras instituciones, para que no armemos una oposición, armemos un plan federal productivo para sacar a Argentina de la pobreza y que haya más producción, más bienes, trabajo y empleo. Gracias. Gracias, Carlos. El periodista Fabio Re, de La Voz del Interior, dice: el presidente dijo hoy que cuando se liberó la exportación en 2015 no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas ni el stock, lo que claramente no es cierto y se corrobora rápidamente en estadísticas oficiales, como las que recién se exhibieron. ¿Es posible esperar un diálogo cuando se argumentan datos falaces? Es a cualquiera de los cuatro la pregunta. Permiso. Adelante. Dale, Carlos. Para dar lugar cortita a algunos de los otros colegas. Lo hemos manifestado, y algunos de los colegas lo dijo recién, del primer día y antes de las elecciones, que estamos dispuestos al diálogo, y hoy estamos dispuestos al diálogo. No hemos sido, como en las anteriores medidas, citados en absoluto, no hemos sido comunicados ni informados, por lo tanto, como está planteado hoy el tema desde el gobierno, vemos improbable, porque ha renunciado al acuerdo y al consenso. Por parte nuestra, como bien dijo creo que Carlos Tocayo Chetoni, con Provinciano, nosotros siempre
porque es el consenso la forma de crear políticas públicas que den confiabilidad y previsibilidad, que es lo que necesita no solamente el productor, no solamente las cooperativas, sino la actividad económica. Y esto es a lo que se niega el gobierno, a dialogar y a crear consenso para establecer previsibilidad y no medidas aisladas, intervencionistas, que producen esta ruptura en la cadena productiva y que deniegan la posibilidad de crecer. Gracias. Si me permiten, quisiera agregar, suscribo lo que acaba de decir Carlos Iannisotto, y me gustaría agregar que se hace muy difícil mantener un diálogo con un gobierno en el cual en una reunión se nos dice algo y a continuación, en un corto lapso de 24 o 48 horas, se hace lo contrario. La pregunta que hago yo es, ¿cómo se hace para generar confianza en un diálogo con funcionarios o con alguien que realmente no puede sostener lo que se habló hace 2 días atrás? Entonces, ese es la mayor limitante que hoy nos lleva a poder tener un diálogo fluido, un diálogo profundo y que realmente tenga resultados positivos. A Daniel Pellegrina, gracias Jorge y Carlos. Horacio Esteban pregunta, ¿esperan nuevas restricciones como ser a los granos? Bien, me sumo un poquito a lo anterior y básicamente decirles que bienvenida la palabra de los gobernadores, como se manifestó antes, la estamos buscando desde hace tiempo porque ellos son también principales afectados y sus provincias, quienes nos han elegido, son los principales afectados de toda esta política regresiva que se está aplicando para el agro, especialmente las políticas más agropecuarias. Pero podemos hablar, ya que empalmamos con esto, de los graves problemas que también tenemos en las economías regionales y en muchas otras producciones, especialmente cuando están más alejadas de los puertos. Y a partir de ahí entonces también afecta, digamos, a una cantidad enorme de provincias que también, digamos, tendrían que estar reclamando, como si es que así lo ha hecho, yo no lo he visto, el gobernador de Santa Fe, y esperemos que muchos otros se sumen, ¿no? Y hablando del diálogo, nosotros lo hemos dicho en un comunicado no hace mucho, la Comisión de Enlace, que ante el diálogo infructuoso, ante el diálogo que no trae, digamos, soluciones, íbamos a buscar también otros interlocutores de la política en un año electoral, para que quienes tienen que ser elegidos como representantes del pueblo, por lo menos sostengan, y especialmente desde las provincias, las ideas que, digamos, creemos que tienen que sacar a la Argentina para adelante, y lo haremos, y entre ellos, por supuesto, los gobernadores. Y nos sentaremos a la mesa que nos convoquen, pero saben cuál es nuestro mensaje y nuestra guía. Nuestra guía es ese documento donde está escrito cuál es la política agropecuaria, pero más que nada cuál es el contexto en el cual tiene que desenvolverse institucional la política de Argentina. Entonces, verdaderamente, claro que estamos en alerta, lo venimos diciendo también, porque sabemos que, digamos, se dice una cosa y después se hace otra, y medidas que se han dicho que no se van a tomar, se han tomado, como esta, y nada exime a que se tomen otras medidas referidas a otras producciones, granos especialmente, entre las potestades que tienen. Y por ahí vi una pregunta, y la contesto si quieren ahora, referida a las cortinas de humo. Y claramente, digamos, ¿no? A ver, desde que esta coalición de gobierno, bueno, le toca gobernar Argentina, empezamos a ver que iba a haber disputas de poder internas con dos miradas bien distintas. Una mirada que ya sabemos que no le gusta el campo y que no ve en el campo a alguien que contribuya positivamente hacia el bienestar de Argentina, y es la que viene primando, y hablamos de la línea del kirchnerismo, ¿no? En diciembre la vicepresidenta fue muy clara cuando hizo un discurso donde manifestó cuál era la política que había que seguir en muchas cosas, entre ellas la agropecuaria, y anunció muchas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, verdaderamente, bueno, ese es el camino que se está siguiendo en el medio de una Argentina que está convulsionada por muchísimas cosas, ¿no? Lo de la justicia, que no tiene que pasar desapercibido, y es algo gravísimo que puede afectar las instituciones. En nuestro primer capítulo, en el set de propuestas que nosotros hicimos, la institucionalidad de Argentina. Si no tenemos institucionalidad, realmente no podemos funcionar como país, como nación. Entonces, vemos esos ataques que se vienen haciendo también en simultáneo, y el enemigo predilecto siempre ha sido el campo, ¿no? Entonces, bueno, claro que son cortinas de humo también para poder desviar la atención verdaderamente en problemas gravísimos que Argentina tiene.
Gracias, Daniel. Para cualquiera de los cuatro, estamos ante José Luis Carut, pregunta así, ¿estamos ante una nueva 125? ¿Cuántos puestos de trabajo en forma directa e indirecta se pueden llegar a perder? ¿Y qué va a pasar con los mercados a los cuales se les incumple con las entregas? Cualquiera de los cuatro. ¿Me permiten? Yo les diría de que no sé si estamos ante una 125 nuevamente exactamente igual. Digo esto porque el país cambia, las situaciones cambian y obviamente las medidas de protesta hay que ir adaptándolas de acuerdo a las circunstancias que tenemos que vivir en el momento. Sí creo que las medidas que se están tomando son muy similares a las que se tomaron en la 125, lo cual han demostrado claramente la incapacidad de solucionar estos problemas. Así que evidentemente vamos a estar encuadrados dentro de algo muy similar, con algunas aristas diferentes, pero muy similar a lo de la 125. Esperemos que no se profundice la crisis, no queremos llegar a mayores, no estamos para estar protestando ni generando medidas de protesta, pero sí estamos convencidos de que vamos a defender claramente los derechos del sector productivo agropecuario. Y esto es lo que creo que es el objetivo mayor de las cuatro entidades que estamos defendiendo y llevando adelante. Y después termina siendo una 125 o no, no lo sabremos, pero sí la responsabilidad de que eso sea sí o no va a estar en manos de las decisiones del gobierno. ¿Te permitís, Ale? Dale, Carlos, por supuesto. Muy cortito, afirmando lo que dice Jorge, los derechos de nuestros productores y también el bolsillo de los ciudadanos, porque el sector productivo en todo este tiempo de tanta situación tan delicada de la salud, llevar alimentación saludable y sustentable es una función primordial que el sector productivo y rural ha tomado como una responsabilidad social, y estamos tremendamente preocupados para que haya la suficiente cantidad de bienes, y por eso nos rebelamos frente a medidas como esta que frenan la producción, y también de velar desde nuestro lugar para que haya una cantidad y a precios lo más lógicos posible. Sucede que hay una conducción, un gobierno desenfrenado en sus gastos que nos imposibilita y vemos anonadamente cómo nuestro poder adquisitivo cada vez es menor. Esto nos aflige y también lo ponemos sobre la mesa, porque también no solamente vemos nuestra situación, sino como ciudadanos el deterioro de la economía en general y la pobreza que nos invade y la falta de futuro de los jóvenes. Ahí, Alejandro. Permiso, Dani. Quiero complementar esto que decían, que realmente no sabemos si va a tener el mismo desarrollo que la 125, y estimamos que así en considerados empleos directos e indirectos puede afectar a más de 50.000 argentinos, pero sinceramente, más allá de los desarrollos de una nueva 125 o no, ni siquiera queremos pensar en los efectos nocivos, porque estamos pensando en que no vamos a permitir que la Argentina siga caminando hacia el abismo. No vamos a permitir que se pierdan puestos de trabajo, que perdamos lugares de inserción internacional y que perdamos la seriedad ante el mundo. No lo podemos permitir, no nos debemos permitir como argentinos que somos. Sí, Alejandro, a ver, la última parte de la pregunta hablaba de los mercados, y claramente en manos de quién van a ir a parar, y bueno, de nuestros principales competidores. Están haciendo una fiesta ya en Brasil, en Uruguay, con estas medidas, como ya lo hicieron, se dieron cuenta tarde después, pero lo aprovecharon absolutamente, ¿no? Y Argentina pasó
del tercer puesto al más del 15%, y eso lo aprovecharon enormemente Paraguay, especialmente Uruguay y Brasil. Así que están haciendo la fiesta y por supuesto otros países que están disputando los mercados permanentemente, ¿no? Así que desde esa perspectiva es muy, muy negativo. Se repite la historia, ¿no? Ya cuando se cerraron las exportaciones estábamos iniciando el Mundial de Alemania, máxima momento de demanda, digamos, de necesidad de carne, y nosotros dejamos de cumplirle, ¿no? Así que imagínense un comprador alemán qué ganas, digamos, tenía después de seguir negociando con Argentina. Y lo mismo sucede ahora, ¿no? Justo está en China, la principal feria, digamos, de venta de alimentos del mundo, un país que, digamos, al cual, digamos, pretendemos venderle alimentos y nosotros automáticamente no vamos a restringir las exportaciones, no se entiende. Y respecto al otro tema de la 125, para ser cortito, a ver, la 125 finalmente para Argentina fue malo. Desaprovechamos el momento de precios altos y de tasas de interés bajas que había que usar para justamente invertir en mejor productividad de Argentina. Eso se perdió por culpa de estas malas políticas y de ese conflicto. Entonces, hoy estamos en el mismo escenario. Tenemos precios altos, bajas tasas de interés. Esperemos que recapaciten y que no sigan por este camino que ya se probó, que destruyó, digamos, mucho valor en Argentina. Y una cuestión que tiene que ver con también algo que preguntaron antes, vemos un momento también de mucho acompañamiento, no solo de los sectores agroindustriales, agropecuarios, sino también de mucha gente de la ciudadanía que está verdaderamente harta de los atropellos a las libertades, de los atropellos a las instituciones, y que, como pasó en el 2008, en nuestras consignas también hablábamos de libertad, de república, de justicia, y hoy está, digamos, acompañando, digamos, también para que no se destruya no solo el aparato productivo de Argentina, sino las instituciones de la Argentina. Muchas gracias a los cuatro. Aclaro, ante la cantidad de preguntas, vamos a hacer 5 más por una cuestión de agenda de los presidentes, las 5 que siguen en el orden, no es que hay preferencia ni nada. Pregunta Leandro Renú, ¿qué explicación le encuentran a una alza del 65% en la carne de abril a abril en el año, muy por encima de la inflación que ya de por sí es elevada? ¿Y qué propuesta alternativa hay para moderar el precio para cualquiera de los 4 presidentes? Sí, a ver, arranco. Entendamos que la biología tiene mucho que ver también, digamos, con una producción como la ganadería, que tiene sus ciclos dependiendo del clima y también sus ciclos que dependen de la relación insumo-producto, de cuánto está el maíz para transformar más maíz o no, se encierra más en feedlot, se encierra menos en feedlot. Es un proceso complejo, digamos, no es lineal. Entonces, que suba eso, digamos, el tema es mirar los largos plazos, mirar, digamos, la economía en series largas de precios. Y ahí lo que yo mostré es que finalmente el efecto es negativo, aumenta, digamos, por encima de la inflación y destruimos valor en Argentina. Entonces, no hay que buscar ese punto específicamente, sino mirar la película que ya pasó y que verdaderamente, ¿para qué reiterarlo además? Porque ya estamos cansados. A ver, se entiende que la inflación no la generamos los productores agropecuarios, y mucho menos, digamos, con la participación que tienen nuestros productos sobre el precio final, digamos, en góndola de muchísimos productos. Lo reiteramos, el caso de la carne es un caso paradigmático. Entonces, entendamos que el problema de la inflación está en otro lado, y especialmente lo que vemos referido a lo que preguntaban, tiene que ver con la caída de los ingresos. Si miramos la caída del salario real, si miramos la caída de los ingresos de los argentinos en estas décadas pasadas de que Argentina no crece, verdaderamente ahí hay que encontrar la explicación. Entonces, me parece que hay que mirar la película entera y completa. Si me permiten, Ale. Sí, Carlos, por supuesto. Muy cortito, porque sé que estamos por el tema del tiempo. Mirá, completando lo que dice Daniel, que suscribo, también aquí contarles que tuvimos, no hace más de 2 meses, no recuerdo con precisión el tiempo que tuvimos una reunión con el señor presidente, y estaba el señor canciller Felipe Solá, estaba el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, estaba la licenciada Totera también, y allí tratamos, donde justamente convinimos con el presidente de establecer una política de acuerdo y de consenso, y tratamos específicamente el tema carnes. Y justamente allí se dieron varias recetas en formas acordadas, en formas rápidas, para que no sucediera esta situación de suba de precios, en la que, como dijo Daniel, hay situaciones biológicas y
la irregularidad y la falta de transparencia que el gobierno lleva a la economía es lo que se produce en todas estas situaciones que no tendrían que suceder. En la medida de que no haya una política, y insisto en esto, y una federalización, es lo que va a producir esta mayor inflación. Y por el otro lado, muy bien dicho ya anteriormente, el problema está justamente en crear situaciones artificiales que luego repercuten en los precios y que están mucho más allá de la voluntad del productor, y que hay una situación muchas veces en la cadena en la cual no hay control ni políticas claras, y si luego a esto le sumamos que hay aumento de los combustibles, aumento de los servicios, hay muchos factores que son fuera de la producción que producen estos aumentos. Gracias. Sí, ahí permitime, Alejandro, complementar en cuanto a cuál es la propuesta. La propuesta es bastante clara, es estimular a la mayor producción, insertar toda la mayor producción tanto en los mercados nacionales como internacionales, buscando los distintos cortes que están solicitados tanto en China como cuota Hilton, dejando los cortes que realmente demandan mayoritariamente los argentinos. Y hay una propuesta que fue muy desestimada y que nosotros la hemos elevado, primero como federación y luego como mesa de enlace, que es reintegrarle el IVA a las tarjetas para permitirle que tengan un efecto positivo en cuanto a la disminución del valor, y que esto haga que haya una mayor capacidad de consumo de los sectores más complicados económicamente, y que ese equilibrio lo puede hacer el Estado, y lo puede hacer, no lo puede hacer a través del mayor ingreso de divisas que está sosteniendo en estos últimos tiempos, y que parece tener una avidez lamentablemente desmedida sobre los ingresos que genera el sector productivo, que vale bien la pena aclarar que todo lo que nosotros percibimos son pesos que nos da el gobierno, porque los dólares, el 100% de los dólares que recibe de cualquier tipo de exportación, los recibe el Estado y los traduce en un dólar oficial que lamentablemente nos está costando sostener la actividad por la dualidad cambiaria, que realmente termina afectando la posibilidad de tener rentabilidad y tener eficiencia y valores adecuados de producción. Gracias, Carlos. Pregunta Delfina Torres Cabreros del diario AR. ¿Creen que fue una decisión tomada unilateralmente por el presidente, dado que recientemente llegaron a un nuevo acuerdo de precios con Paula Español y que se trabaja en un plan ganadero para el norte con el ministro Basterra? ¿Se dejó afuera de la decisión a esos funcionarios? Y después preguntan, ¿por qué se siguen reuniendo con Basterra, que no tiene peso en el gabinete ni toma decisiones importantes? El que quiera responder de los cuatro. Sí, si me permiten. Yo lo que creo que voy a empezar de atrás para adelante. Si nos seguimos reuniendo con el ministro Basterra, es porque es el interlocutor lógico con el sector, es el ministro de Agricultura y Ganadería, es el que tiene que estar respondiendo y ser el nexo en la comunicación entre el sector y el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo. Por otro lado, si nos terminamos reuniendo con otros funcionarios, es porque cuando pedimos las audiencias hay derivaciones internas. Y la realidad, yo creo que hay que decirlo claramente y sin tapujos, hay un serio inconveniente dentro del gobierno, donde hay dos sectores que piensan distinto. Entonces es muy difícil, porque hay una contienda continua, una lucha entre lo que es un sector del gobierno que ve al campo como un sector productivo, como un pilar de desarrollo, y otro sector que lo ve solamente como una fuente de recursos fiscales. Entonces, realmente, esa serie de contradicciones en esta contienda interna hace que uno a veces no sepa con quién hablar y que estemos en la duda porque pedimos audiencias a diferentes funcionarios, porque realmente este desorden no deja de alguna forma un panorama claro para avanzar. Hoy en día, Ale, 2 segundos, afirmando lo que dice Jorge, no tenemos interlocutores.
el campo no tiene interlocutor, el sector productivo no tiene interlocutores con el gobierno, hay un autismo, hay una interna tremenda entre ellos y deriva en un ninguneo, y el productor se siente ninguneado, desolado y abandonado. Gracias. Pregunta para Daniel Pellegrina de Carlos Boyargian del Cronista. ¿Qué mercados de exportación están hoy en riesgo concretamente y qué países podrían beneficiarse de este cierre de exportaciones? Bueno, todos, los mercados son todos porque verdaderamente todos son valiosos, cada uno tiene una especificidad que es propia y que necesita ser atendida, ¿no? Y cerrar las exportaciones afectamos a todos. A ver, las carnes de alta calidad con Europa, que se estaba remontando, todo lo que tiene que ver con China como demandante de una carne que no se consume en Argentina y que realmente, bueno, es una buena salida. Entender esto de siempre de la complementariedad entre lo que producimos para el mercado de exportación y el mercado de consumo interno. Entonces, mientras más carne podemos exportar, más carne podemos producir para el mercado interno. Y esa es la salida, también alguien preguntaba por ahí, y el combate, digamos, a la inflación. Más producción, y para eso necesitamos estabilidad económica y reglas de juego que orienten, digamos, a esa inversión. Así que todos los mercados están en juego, lamentablemente, y bueno, rápidamente. Últimas dos preguntas. Lara del Cronista, Lara López Calvo, ¿cómo van a medir el acatamiento de la medida? Y si habrá control de cargas en las rutas para los camiones que transporten animales. Permiso. ¿Para cualquiera? Sí, para cualquiera de los cuatro. A ver, en una primera instancia no creo que vaya a hacer falta ningún tipo de control de cargas, porque el pedido ha sido unánime de todo el sector, que vayamos hacia esta medida, con lo cual creemos que va a tener una contundencia sin necesidad de hacer ningún tipo de control. Bueno, gracias. Última pregunta. Permiso. Sí, Jorge. Permiso. Quiero agregar algo que es importante. Apoyo totalmente lo que dice Carlos Gianni Soto, que no va a haber necesidad, porque hay un convencimiento total de toda la cadena de acompañar esta medida. Hemos tenido contactos con el centro de consignatarios, con el mercado de Liniers, donde apoyan totalmente esta medida. Así que seamos sinceros, si los que tienen que hacer los remates se ocupan de no hacerlos, evidentemente la comercialización está parada. Gracias, Jorge. Leo la última pregunta de Julia Luzuriaga y gracias a todos por haber participado del Zoom. Hoy Alberto Fernández charló con Gustavo Silvestre en Radio 10 y declaró, luego de su charla con los exportadores, que las cadenas de supermercados respetaron el acuerdo de precios, que hay que ordenar el mercado de Liniers. También dijo que se barajó la idea de poner cupos para abastecer primero el mercado interno, así como también hablaron de la chance de poner retenciones más altas a la carne. ¿Qué opinión merecen de esto? Cualquiera puede responder de los cuatro. A ver, arranco si quieren, digamos, esos acuerdos con parte o sectores de la cadena ya han mostrado, digamos, ser destructivos para la economía en general y especialmente para los productores agropecuarios, porque siempre terminamos transfiriendo valor de nuestra producción a otros eslabones de la cadena. Así que verdaderamente, digamos, yo no sé cuáles son los acuerdos y verdaderamente el interlocutor no son los frigoríficos exportadores. A ver, entendamos que Argentina exporta alrededor del 20% de lo que produce. Si el 20% de lo que, digamos, producimos en Argentina va a estar decidiendo cuál es la política que se aplica para la carne, especialmente para el futuro, verdaderamente estamos en problemas. Nosotros le hemos ido a explicar al presidente y a todos los interlocutores que se nos ha puesto adelante cuál es el camino que creemos que hay que seguir. Bueno, si no nos quieren escuchar, después aténganse a las consecuencias. El camino a seguir es el camino de la producción. Los comentarios vertidos en esta pregunta, ven ustedes cuál es el espíritu: restricciones, cupo, y no la cultura del trabajo, no la cultura de la producción, favorecer a la mayor cantidad de bienes saludables y sustentables, que es lo que estamos comprometidos. Por lo tanto, ustedes ven cuál es la orientación, que es totalmente inequívoca y que nos lleva nos va a continuar llevando al enfrentamiento y a una situación
de mayor pobreza, que es lo más lamentable porque necesitamos producir y exportar. Muchas gracias a todos. Si me Recuerdo, permiso, Jorge. Perdón. Sí, adelante, Carlos. Recuerdo la reunión que tuvimos con el presidente, la última, en donde en el abordaje se propuso revisar conjuntamente con el sector primario toda la cadena, y se ha hecho absolutamente todo lo contrario. Nunca se ha convocado como corresponde al sector primario, y desde el sector final se pretende revisar cuánto más se le puede sacar al sector primario. La verdad es un contrasentido. No es esta la forma de conseguir una consolidación de la producción, de inserción internacional y de un precio adecuado para el mercado interno, y realmente con medidas de carácter amedrentativo, hoy no nos van a hacer retroceder. Si me permiten, como cierre, yo me gustaría transmitir algo que me preocupa seriamente. Este gobierno, en 1 año y medio de gestión, ha tenido una continuidad sistemática en generar medidas que han producido un ambiente enrarecido y siempre conflictos. No hemos tenido en ningún momento, yo diría que la posibilidad de dialogar para generar estrategias de progreso, de crecimiento. No hemos tenido ni siquiera que se haya convocado para discutir alguna idea positiva. Y esas ideas no están muy lejos. No. Esas ideas están en países inclusive vecinos nuestros. La Argentina no resistiría una vuelta a una restricción total. También se refirió a... Está silenciado, Jorge. Sí, perdón, lo tuve que silenciar porque me dieron el Zoom Sí. con... Ahí está, Jorge. Jorge, puedes continuar. Brevemente, quiero terminar diciendo de que ninguno de esos países que tenemos muy cerca son desarrollados como para estar lejos y nosotros no poder tomar esas ideas. Son países que los vemos crecer, que los vemos avanzar, que pueden dominar y poder solucionar los problemas estructurales que tienen en sus economías, y lamentablemente nosotros no podemos llegar. Evidentemente algo estamos haciendo mal. Muchas gracias por mi parte para todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Le pedimos disculpas a los que no pudieron preguntar, pero la verdad es que no tenemos todo el tiempo para poder responder a todas las preguntas. Lo que sí, estuvimos grabando la conferencia de prensa, la vamos a subir a nuestras redes sociales y se las vamos a compartir para que la puedan revivir a aquellos que quieran. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. No hay una mínima, Alejandro, le hemos pedido con tiempo la consulta. La última, Carlos, la última. Bueno, muy buenos días a todos. Muy simple. Este diagnóstico que han hecho ustedes es muy bueno. Lo conocemos. Yo creo que todos los que estamos aquí en este Zoom conocemos el diagnóstico, y los que hemos visto muchas veces en la película El Titanic, hemos visto que siempre choca con el mismo iceberg. Así que yo digo, antes de ir al cese de actividades, no pongo en juicio lo que han decidido, porque he visto que también se puede chocar con el mismo iceberg, porque es una medida odiosa para la gente en general. Entonces, no hay que agarrar el toro por las astas y que los 4 dirigentes vayan y le pidan una urgente reunión con el presidente de la nación, que es el que toma las decisiones, o con los senadores y diputados que están a cargo de los bloques, para no dilatar, explicar tanto, perder tiempo cuando ya vimos la película. Muchas gracias. A ver, permiso. Creo que estamos abiertos al diálogo. Hemos dejado, no ha sido inmediata la toma del cese de comercialización, precisamente buscando que reaccionen y que eviten llegar a un conflicto. No está en nuestras manos buscar otra vía, porque no nos están dejando otra vía. No nos avisaron que la semana que viene probablemente nos sentemos a dialogar para cerrarnos la exportación.
nos avisaron que cerraron la exportación y obviamente que hemos tenido la precaución de dejar un espacio de tiempo para el diálogo. Y repetimos, aún con la medida, vamos a continuar en el diálogo y aún no se defina cuando termine la medida, vamos a continuar con el diálogo, obviamente que endureciendo nuestra postura porque creemos y tenemos la firme convicción de que están totalmente equivocados. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces cerramos la conferencia de prensa y les agradecemos a todos.